Muy buenas noches, queridos y queridas internautas de la palabra, la memoria y la historia. Sean bienvenidos una vez más a su programa, que les recuerdo es producto de la colaboración entre Prensa Comunitaria y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM de México. Como lo hemos estado haciendo las últimas semanas, hoy tenemos un programa de testimonio donde vamos a hablar, donde nos va a contar su experiencia doña Marta Aurora de la Roca, una militante de las Fuerzas Armadas Rebeldes de los años 60, que durante los programas pasados hemos estado platicando continuamente y por fin ha decidido compartirnos su experiencia. Muy buenas noches, doña Marta. Buenas noches, Fabián. Es para mí un gusto colaborar en develar un poco la historia de nuestro país y la participación de la mujer en el movimiento revolucionario. Muchas gracias, de verdad, le agradezco personalmente todo este esfuerzo. Sí, me ha costado mucho porque después de una vida de clandestinaje no es fácil recordar y retroceder un momento en nuestra propia historia para clarificar un momento los conceptos que nos movieron en esa época. Yo sí tengo una historia igual que todos, que tal vez parezca común, pero que sí significó un cambio así muy violento en mi vida. Yo estudié aquí en un instituto de señoritas donde se graduaba uno de maestro. Y en la época de Castillo Armas, después del derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán, yo estaba en tercer año normal, me faltaban 2 años para graduarme de maestra. Y teníamos un profesor que había sido seminarista y nos daba la clase de literatura. Era muy buen maestro y tal vez un poco religioso, tal vez por los estudios que tenía. Y en esa época la directora, que era una persona, me parece que muy relacionada con los militares, permitió que entraran la policía judicial a nuestras aulas. Y entonces tomaron a don José María y se lo llevaron detenido, acusado de comunista. Eso para nosotros fue una experiencia así muy traumática, pues ver a los hombres entrar a nuestra aula llevándoselo a él. A raíz de eso nos organizamos rápidamente y nos fuimos a la huelga. Una huelga que sí paralizó el país en todo lo que era la escuela secundaria. Y entonces se unieron a nosotros también los estudiantes universitarios hasta que logramos realmente la liberación de don José María, porque realmente era una cosa así muy desagradable, injusta y totalmente anormal para nosotros que éramos unas muchachas adolescentes. A partir de ese momento nos fuimos aglutinando las personas que éramos progresistas y que veíamos cómo nuestro país estaba sacando la cara derechista. Entonces, justamente durante el gobierno de Castillo Armas, fue cuando él se dio una finca en el departamento del Petén. Y ahí se entrenaron todos los contrarrevolucionarios que iban a tratar de derrocar
al gobierno de Fidel Castro. Entonces se levantó un movimiento militar que se llamó el 13 de noviembre, porque me parece que era la fecha en que ellos habían estipulado para hacer la rebelión. Fue en 1960 y tenían como dirigentes a varios tenientes, al Marco Antonio John Sosa, Luis Turcio Lima y el coronel Trejo, también Luis Trejo, y el coronel Luarca. Ellos lucharon y se organizaron, pero realmente me parece que hubo una parte que no funcionó, que se pusieron del lado de la represión. Entonces, al año siguiente de ese movimiento, me parece que ellos salieron exiliados a El Salvador. Después de eso, al año siguiente, se formó las Fuerzas Armadas Rebeldes. Y nosotros realmente éramos parte de la Juventud Patriótica del Trabajo. Ya estábamos organizados, ya teníamos reuniones políticas donde estudiábamos, analizábamos la situación caótica del país. Y entonces se formaron las FARC con la participación del partido, el Movimiento 13 de Noviembre y la Juventud Patriótica del Trabajo, que éramos nosotros. En las jornadas de marzo y abril de 1962 se da un fraude electoral y también la acumulación de descontento que había en la población por todas las injusticias. Entonces esto dio inicio cuando dirigentes de la AEU pusieron una corona mortuoria en la puerta del Congreso. En ese momento nosotros ya estábamos muy enervados, muy estimulados porque veíamos que hacían con nosotros lo que les daba la gana. Y entonces me acuerdo que ahí frente a la actual, ahorita es el museo de la Universidad de San Carlos, allí fuimos todos los estudiantes, era un mundo de estudiantes, y ahí mataron a unos compañeros. Eso fue algo también muy difícil para nosotros. Y una de las tareas que nosotros teníamos era tachuelear, como le decíamos. Se agarraban las lañas que se usan en los cercos para fijar los alambres, se les torcía una patita y salíamos a tirarlas a la calle. Entonces a otra compañera y a mí, por el Cerrito del Carmen, nos agarraron y nos metieron presas. Pero afortunadamente dentro de la familia teníamos abogados y entonces realmente estuvimos 2 días detenidas nada más. Salimos rápidamente, pero sí estuvimos presas, pues fue la primera vez que probamos lo que era la cárcel de Santa Teresa. Después de eso, cuando se calmó la situación y hubo mucha represión, murieron varios compañeros, hubo un viaje al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Este festival se realizó en la ciudad de Helsinki en 1962 y su lema era por la paz y la amistad. En este festival concurrieron jóvenes africanos, una delegación cubana muy nutrida, que habían sido seleccionados por sus méritos personales. Iban bastante latinoamericanos, compañeros colombianos, chilenos, mexicanos, ecuatorianos, etcétera. En realidad fue una experiencia muy importante. Nosotros salimos de aquí de Guatemala a México
y de México para La Habana. Y ahí en La Habana estuvimos alojados unos días y luego partimos en un barco soviético que se llamaba Grucia. Y entonces en el acto de despedida habló el comandante Fidel Castro y sobre todo exaltó la participación de todos los jóvenes que habían sido seleccionados por sus méritos personales y de trabajo. Helsinki nos esperaba del 28 al 6 de junio, de agosto, del 28 de julio al 6 de agosto. Este viaje significó un fructífero intercambio de experiencias, ideas que hasta la fecha perduran. Todavía tenemos un par de amistades por ahí de compañeros latinoamericanos. En este viaje que se realizó en Helsinki también tuvimos la oportunidad de hacer un tour. Conocimos Moscú, la Plaza Roja, la Gran Campana, el mausoleo de Lenin y ciudades como Leningrado y otras que la verdad ya se me olvidaron. Estuvimos también en Checoslovaquia. Entonces fue realmente un viaje de intercambio de experiencias muy importantes porque me parece que en esa época en Chile estaba Salvador Allende. Tenían una tradición democrática muy fuerte y entonces no creía en la situación que nosotros vivíamos de represión, desaparición de personas y todas las cosas que se dan en los gobiernos latinoamericanos, disque democráticos, ¿verdad? Claro. Entonces, al regresar, siempre por Cuba, México, y al venir aquí a Guatemala, la policía estaba esperándonos, ¿verdad? Y realmente desbarataron toda la ropa de viaje que nosotros teníamos, porque nos habían dado muchas insignias así pequeñitas de los lugares donde habíamos estado, que eran recuerdos pues que uno apreciaba, ¿verdad? Y nos los quitaron, deshicieron mucha de nuestra ropa pues porque los habíamos colocado ahí. Entonces después de eso seguimos estudiando, ¿verdad? En la universidad y muchas de nosotros nos sentíamos así como con mucho ímpetu, con mucha necesidad de participar y de cambiar las cosas. Claro. Perdón, doña Marta, ¿nos podría contar qué estudiaba usted en la universidad? Sí, yo estudiaba ingeniería civil. Una carrera bastante cerrada para la participación de las mujeres. Sí, sí, en realidad. ¿Por qué decidió estudiar esa carrera usted? Porque cuando yo estaba en la educación secundaria en Belén teníamos un profesor muy bueno que era estudiante de ingeniería, se llamaba Walter Lange, y él me decía a mí que yo tenía aptitudes para las matemáticas, pero que no estudiaba. Entonces resolvía todo por deducciones, qué sé yo, ¿verdad? Entonces me dijo que yo sí servía para matemáticas, pues. Y la verdad que yo soñaba con hacer carreteras, fíjese. Era mi ilusión irme a meter al monte, a los lugares más remotos a hacer caminos. Pero por meterme a cosas de hombres, ya no fue posible, ¿verdad? Claro. Perdón, entonces nos estaba contando de su actividad dentro de la facultad, dentro de la universidad. Sí, nosotros teníamos reuniones los fines de semana, entonces de análisis de la situación y estudiábamos nos daban un periódico, el partido sacaba un periódico que se llamaba Verdad, que era así pequeñito,
Y entonces, desde luego, era prohibida su circulación, ¿verdad? Entonces lo leíamos y analizábamos a ver qué era lo que nos parecía o no, y si había discusión. Y era un grupo bastante grande, la verdad. Pero muchos de los compañeros también están muertos. Hemos sobrevivido pocas personas, de verdad, pocos compañeros. Entonces ahí discutíamos también la propiedad de la tierra, los despojos de los campesinos, que eso es el pan nuestro aquí en Guatemala. Porque cuando yo estaba así en la escuela primaria me iba todas las vacaciones a una labor que tenía mi abuela en Chimaltenango. Y entonces tenía contacto directo con los campesinos que ahí vivían. Y me iba con ellos y me daban de comer y ahí me quedaba yo jugando. Y mi abuela me dejaba, pues. Entonces todo eso me hizo como, porque también aquí la mayoría somos de origen campesino, me hizo desarrollar como un sentimiento de frustración y de ver que siempre se les trataba mal, que no había escuelas, que no había centros de salud, como ahora, ¿verdad? Y eso era una de las cosas que yo pienso que en mí pesaron, ¿verdad? Para participar y tratar de cambiar la situación, porque ahora solo se habla de globalizar. ¿Pero qué globalizamos? No se globaliza la salud, como usted está viendo en este país, ni la educación, ni los servicios sociales, nada. Entonces yo creo que esa fue una de los motivos interiores que creo yo que a mí me impulsaban para tratar de cambiar la situación socioeconómica de nuestro país. Después de que venimos del viaje de Helsinki, estuve un tiempo aquí, pero entonces ya un poco pasé a la clandestinidad porque también salíamos a hacer pintas en la noche, a repartir volantes. Ya teníamos una actividad así, un poco de estudio y otro poco de revolución interna, ¿verdad? Y por ese motivo fue la primera vez que catearon mi casa. Llegó la policía, pero mi mamá era muy inteligente y los recibió, los pasó adelante, les dio café, pan, y los señores estuvieron un momento y se fueron porque en realidad uno no estaba haciendo nada malo, pues. Claro. Entonces, después de eso, regresé a Cuba. Entonces ahí estuvimos al principio era solo en una escuela de estudios políticos. Estudiábamos economía política y filosofía para tratar de entender los conceptos y aplicarlos a nuestra sociedad, que era muy diferente de los otros países. Ahí se formó un grupo de 8 personas. Entonces éramos 7 mujeres y un varón. El varón era muy buena persona, muy acomedido, como decimos aquí, muy solidario. Y entonces era un gemelo, pero lamentablemente no me pude recordar de su nombre, pero este papel me va a servir de base para desarrollar más cosas. Me tengo que acordar de su nombre. Y estábamos, el resto era un grupo de 7 mujeres. Entre ellas estaba una compañera que yo quería mucho, que se llamaba Judith Mena. Ella estudiaba en La Habana medicina y dejó la carrera porque Turcio llegó a la universidad
y planteó la necesidad de hacer un movimiento guerrillero en el país para cambiar el poder. Entonces hubo varias muchachas ahí que se integraron al grupo. Lamentablemente, Judith, cuando regresó aquí a Guatemala, se integró en una célula y le tocó trabajar en Quetzaltenango. Y ahí el ejército detectó la casa y les hicieron un cerco. Ella estaba sola con otra compañera campesina, de la cual yo ignoro el nombre. Y resistieron muchos días y les metieron hasta tanques ahí y ellas eran solo las dos en la casa. Entonces cuando el ejército entró, eran dos mujeres las que estaban ahí, que les habían hecho resistencia. Entonces, para mí eso es un acto realmente heroico, que demuestra el convencimiento que ellas tenían de nuestros ideales, pues. Claro. Entonces, qué anécdota tan impresionante, doña Marta, que regularmente se asocia la presencia de las mujeres en la lucha armada, no solamente en Guatemala, sino en América Latina, con actividades que no necesariamente son las armas, el combate. Y esta anécdota, esta historia de Judith Mena resistiendo al ejército junto con su compañera campesina durante tanto tiempo es verdaderamente heroico, de verdad heroico y necesario rescatar para la historia de las mujeres y su participación revolucionaria. Si me permite, voy a dar paso a leer algunos de los comentarios que ya están llegando. Primero que nada, la manda a saludar la Chiqui Ramírez, dice, saludos amiga de siempre, apoyándola en este paso para dar su testimonio. Julio Pacheco nos dice que es muy interesante lo que usted está contando. Roaldo Polanco manda saludos. Carlos Ernesto Choc, un compañero periodista comunitario de prensa, dice saludos cordiales desde el territorio quechí. Mario Camical Huarcax, buena estrategia de lo del café, refiriéndose a la táctica que hizo su mamá para distraer a aquellos que catearon por primera vez su casa. Pues mire, tenemos bastantes comentarios, pero regresemos un poco a la conformación de este grupo de 8 personas. Sí, teníamos... Este grupo, ¿dónde se forma? Y además de usted y Judith Mena, ¿quién más está ahí? ¿Cuáles eran sus trabajos? Mire, la verdad es que, digamos, en la primera etapa estaba realmente solo yo, de guatemalteca, donde realicé los estudios políticos, digamos. Y después se formó el grupo para ya estudios militares. Ahí estudiábamos, primero le voy a decir los nombres, pero es que no sé los nombres, la verdad. Algunos se me han olvidado y otros son sobrenombres. Perfecto. Estaba Judith Mena, estaba otra compañera que le decíamos la Granadita, estaba la Dulce, estaba Eva. Yo creo que más o menos esos son los nombres que recuerdo, porque también un poco con la edad y con la compartimentación uno trataba de borrar, ¿verdad? Como que uno tuviera un borrador y se lo pasara por el cerebro para la hora que a uno lo agarraran no tener nada que decir, pues. Entonces sí era como que eran cuestiones ambivalentes, estar y no estar. Entonces sí era un grupo de mujeres y un solo varón. Bendito entre todas las mujeres.
Y entonces ahí estudiábamos también táctica, estrategia, nos levantaban muy temprano y salíamos a correr. Era una casa así alejada, me parece que en las afueras de La Habana, y corríamos bastante. Después hacíamos gimnasia, luego nos bañábamos y luego pasábamos a desayunar. Y después ya íbamos a hacer estudios, táctica, estrategia. Vimos algunos cursos de explosivos, tiro, nos llevaban a tirar. Tirábamos un promedio de 100 tiros en diferentes posiciones y de la verdad que fallábamos 1 o 2 tiros. Éramos muy buenas, todas. Muy buenas. Realmente, y teníamos buenos profesores. Entonces sí, yo creo que se nos daba todo lo que era chequeo, contrachequeo, las técnicas de los militares y cómo podíamos nosotros superar eso, pues, porque éramos como una mancha de aceite sobre el agua, nos decían. Entonces teníamos que ir creciendo y no permitir que eso desapareciera. Entonces sí, estuvimos ahí estudiando. Luego empezamos a regresar, pero era así por grupos. No era todo el mundo, sino 1, 2, así, ¿verdad? Y ya aquí cuando regresé, entonces fue yo no podía subir a la montaña porque estaba muy difícil. Parece que había muchos cercos. Y entonces me integraron momentáneamente a una célula, a un grupo de aquí. Había 2 compañeros ahí, que era también los apodos, Zaraguate y Fugu. Fuguche era el otro compañero. Y en realidad yo acababa de llegar y tal vez tenía 1 o 2 o quizá 3 días de estar ahí en esa casa, pero yo empecé a notar que había una pareja fixa. En esa época, yo no sé si ahora lo harán, que ponían parejas a vigilar, como que eran novios. Entonces, como yo ya tenía una formación diferente, los capté. Y una mañana salieron ellos a hacer sus tareas. Tenían un picopito pequeño. Salieron a hacer sus tareas y como no regresaban, yo dije, yo voy a salir. Y me salí, tomé un bus y el bus pasó ahí por el cementerio, por la avenida del cementerio, y me di cuenta que ahí estaba el carro de ellos estrellado. Entonces sí, me asusté mucho, fíjese, porque yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿Y a dónde me voy a ir? Y si ellos están muertos. Entonces sí fue otro golpe. Entonces estuve ambulando por toda la ciudad y no sabía, en realidad estaba tan afectada que no sabía qué hacer. Entonces me recordé de una gran amiga que tengo, la Chocha, mi gran y querida amiga. Entonces fui a su casa, le toqué y ahí me quedé toda la noche. Y al otro día ya hice contacto con los compañeros. Y entonces ya pasé a integrar otro grupo, pero sí, es muy fuerte realmente ver cómo los compañeros por pensar diferente los eliminan. No es posible que se pierda ese sentido de humanidad que debe tener el ser humano, de protección hasta sus semejantes. Eso yo pienso que la gente que actúa aquí reprimiendo, les han de lavar el cerebro, como dicen ellos. Porque sí se dan eso, pues, porque sin conocerlo a uno lo eliminan. Entonces sí es algo grotesco, pues.
Claro. Entonces, después de eso, como le decía, me integraron a otro grupo y hacíamos actividades muy, muy delicadas. Entonces, en una de esas, otra vez nos agarraron. Nos agarró la policía. A Livo González y a mí. Entonces nos llevaron a la Policía Nacional, que está ahí en la 14 calle y Sexta Avenida, pero nos entraron por la calle de abajo de la Sexta Avenida. Y entonces ahí estaba el jefe de la policía y todos apuntándonos. Me quitaron mi bolsa y me quitaron el poco dinero que cargaba. Y al Ivo yo ya no lo vi. Entonces, después en la noche nos metieron a unos carros. Y uno iba en la parte de atrás acostado en el piso. Y ellos, los policías, le ponían a uno los pies encima. Y entonces lo tocaban a uno así para quitarle, si uno tenía anillos, reloj, una pulserita, todo. Entonces yo recuerdo que desde entonces ya no me gustó usar aretes, fíjese. Ahora uso unos muy pequeñitos porque me quedó el trauma. No me gusta ponerme nada. Y entonces yo les dije, espérense, yo me los voy a quitar y se los doy. Entonces yo me quité todo y se los di para que no me tocaran. Después de eso nos llevaron a una casa que era de la policía de Hacienda. Después me di cuenta que era de la policía de Hacienda. La casa queda a la orilla del lago de Amatitlán. Entonces, ahí estaba otro compañero, Octavio Natareno se llamaba, y estaba esposado. Tenía esposas en las manos y en los pies, y estaba acurrucado en una esquina de un cuarto. Yo lo conocí a él porque él estudió en el Instituto de Varones, pero no sabía que colaborara con nosotros. Entonces, después de eso, al Ivo se lo llevaron a otro cuarto, a mí me encerraron en un baño y me amarraron así de las manos. Y entonces yo estaba muy mal porque empecé a vomitar y vomitar y vomitar y no podía comer. Después de eso oía cómo los torturaban. Entonces yo lloraba de pensar que estábamos en ese trance tan difícil y no poder ayudarlos, pues. Entonces una de esas noches oí, porque ellos tenían una radio, que habían matado al comandante Che Guevara. Pues, la otro golpe, Dios mío. Pero, y la siguiente noche a mí solo me interrogaban. Nunca me golpearon ni me tocaron, tuve una protección, creo yo. Después de eso llegó un muchacho que había estado con nosotros en la guerrilla y que se había pasado al ejército. Y me dijo, Lupe era mi seudónimo en esa época. Lupe me dijo, usted se puede escapar, escápese. Y de ahí me siguió hablando cualquier cosa porque entraban ellos a cada rato. Pero ya me dejó a mí como inquieta con eso que me dijo. Y yo creo que esa noche fue que Livo tocó en la puerta y me llamó. Entonces yo me desaté y fui a donde él estaba. Entonces me dijo, venga, y me enseñó. Tenían en una mesa grande todas las armas. Entonces yo le puse una ametralladora a él en la mano. Y él estaba esposado, pero la pudo sostener. Entonces en eso uno de los policías ahí se despertó y él le disparó. Entonces yo me regresé y le dije, Livo, vámonos. Y entonces con la culata de otra arma
rompí la ventana. Una ventana que daba como a una entrada de vehículo, tipo garage. Entonces quité los vidrios y me salí y le grité, vámonos. Pero él se fue hacia donde estaba Octavio. Entonces yo me fui y me fui caminando, estaba lloviendo, fíjate. Me fui descalza. Entonces me fui corriendo y me metí en una montaña que había ahí. Y ahí en la montaña yo oía helicópteros, perros que andaban rastreando. Pero después, posiblemente al otro día o los 2 días, yo oí que alguien estaba talando, porque yo me subí a un árbol inmenso. Entonces bajé y fui a hablar con él. Y le expliqué quiénes éramos, por qué luchábamos, con qué contábamos. Y el Señor se compadeció de mí, fíjese. Entonces me llevó a una cuevita y me hizo como una cama y ahí me dejó. Y fue a su casa y me trajo el desayuno. Después me llevó a su casa, pero un hijo de él llegó a buscarme y me llevaron a su casa. Y ahí estuve como 3 días. Y un sábado eran muy pobres. Juntaron unos centavos y me dieron para el pasaje. Y me dieron ropa de campesina. Entonces yo me vestí con esa ropa. Me dieron unos caites. Y salí a tomar un bus que me trajo a la capital. Y ahí en la capital otra vez no sabía dónde ir. Llegué a la casa de otro compañero porque ya iban a poner una cuestión de amparo porque no sabían qué había pasado conmigo. Entonces ya me integré otra vez y ya me llevaron a otra casa. Supuestamente me cambiaron de estilo y a los días salí para México. Y de Livo y Natareno ellos no agarraron hacia el monte, sino se fueron bordeando el lago. Y entonces ahí los agarró el ejército y los ametralló. Por lo menos ya no los pudieron seguir torturando. Pero yo me quedé con el sentimiento que no pude hacer nada por ellos. Porque tal vez si hubieran ido conmigo, porque yo tenía entrenamiento, tal vez no los hubieran matado. ¿Verdad? Historias duras de una militancia que, como usted señala, le costó la vida a muchos jóvenes guatemaltecos durante aquellos años. Historias muy impresionantes. Muchas gracias de verdad por compartirla con nosotros. Voy a tomarme un momento, doña Marta, para leer otro grupo de mensajes que nos mandan nuestros queridos y queridas internautas de la palabra, la memoria y la historia. Manolo Ramírez manda saludos, nos dice que nos escribe desde una aldea de Santa Rosa. Saludos, Manolo, muchas gracias por vernos y sintonizarnos. Melvin Cap de la Cruz, admirable testimonio, el de doña Marta Aurora de la Roca. Erandi Reséndiz, gracias por compartir su testimonio, la saluda desde la Ciudad de México. Y ella tiene 3 preguntas para usted. Empiezo por la última. Dice que Breni Cuenca comentó que participó en un entrenamiento en Cuba. ¿Es el mismo grupo del que usted habló?
Sí, En ese grupo que usted nos cuenta de entrenamiento de mujeres en Cuba, estaba también Breni Cuenca. sí, Sí, sí era parte del grupo. Me parece que decía que había estado estudiando en Chile, llegó a Cuba y la integraron. Es cierto. este dato que usted confirma hace mucho más interesante su historia porque sería o fue uno de los primeros grupos casi exclusivamente de mujeres entrenándose militarmente en Cuba en una época muy temprana de la guerrilla en América Latina, pero además sería un esfuerzo regional, ¿no? Por lo menos guatemaltecas, salvadoreñas estarían presentes. Muy interesante esto. Tiene otra pregunta. Dice que el entrenamiento que usted, dice Erandi Reséndiz, que le pregunta que si el uso de las armas, el haber aprendido a usarlas, cambió la forma y la manera en que se relacionaba hombres y mujeres. No, de ninguna manera, porque en realidad la igualdad no existe. Y sobre todo porque nosotros probamos que yo, cuando subí a las FARC, a la guerrilla, me di cuenta que lo hacían como un experimento, porque no tenían confianza en la fuerza física de la mujer. Entonces el hecho de haber aprendido a manejar armas, fusiles, a armarlos, desarmarlos, aceitarlos, hacer cualquier cosa con ellos, nos daba como cierto nivel de igualdad, porque ya no era lo mismo antes de que después de. Es decir, que nosotros ya nos dieron una forma de defensa. Desde luego eso no se hizo público jamás. Yo hasta ahora estoy, por primera vez, estoy relatando el entrenamiento, pero ya en la realidad aquí en Guatemala yo nunca disparé, no tuve necesidad, porque sí hubo compañeras como Judith que se defendieron, pero era en defensa de sus vidas, no era atacar por gusto, era sino ya era parte de la misma revolución y de la misma lucha que para la cual nos habían entrenado. Claro. Y yo creo que esa es la experiencia de la mayoría, pues, porque la mujer también tiene que prepararse. No hay tales que solo para el petate y el metate, ¿verdad? Como Claro. dicen en México, sino también somos capaces de hacer todas las cosas que hacen los hombres, con maña, porque no tenemos la misma fuerza. Pero sí. Muchas gracias por sus respuestas. Hay otra pregunta de Randy Reséndiz, pero si me lo permite la voy a dejar hacia el final. Usted acaba de mencionar que usted subió a la guerrilla. Ahí, ahí hay un tema muy interesante, ¿no? Subir a la montaña como mujer, ¿cómo fue? ¿Cuáles fueron sus labores, sus actividades? Si nos pudiera contar, por favor. Sí, yo subí a la montaña cuando, después de que estuve en una célula de la universidad, entonces yo le decía que en esa época nuestra función era salir a hacer pintas, a repartir volantes. Y entonces la dirección de la resistencia en la ciudad me propuso Luis Turcios y otro compañero, Antonio Fernández. Me propusieron que tenían más o menos como un experimento, que querían que yo subiera a la montaña para ver si era capaz de aguantar los rigores en la vida dura.
de la montaña, porque allá no hay tu camita suave ni tu cafecito, sino había que dormir en hamaca, hacer reuniones de noche, aguantar frío, lluvia. Entonces ellos querían probar qué tan resistente podía ser una mujer. Entonces me dijeron, y yo dije, sí puedo ir porque es importante, no solo para mí, sino para la mujer, porque la mujer debe integrarse en todos los movimientos revolucionarios que haya en el mundo, pues. Y eso se ve porque en la actualidad hay muchas mujeres que participan activamente en movimientos revolucionarios, aportando ideas económicamente. De todas maneras son apoyos fundamentales para que una revolución triunfe. Entonces, yo creo que aguanté. Tan aguanté así que me dieron tareas delicadas. Yo era la encargada del correo a nivel de dirección. Es decir, que yo traía los mensajes de la guerrilla para la ciudad. Y era difícil porque no teníamos vehículos. Entonces tenía que viajar en buses y soportar todos los tapones que ponía el ejército. Y muchas veces sí caí en los tapones. Y realmente solo porque tengo un ángel protector muy grande no me agarraron. Porque una vez, de las tantas veces, traía una bolsa con moldes de tolvas para que se hicieran. Y justamente en el puente Belice nos pararon y empezaron a registrar a todo el mundo. Yo tenía la bolsa en las piernas. Me entró una tembladera, dije, hoy sí. Hasta aquí llegué, pero entonces ahí estaban vendiendo sandías. Entonces le dije a la muchacha, deme. Y compré 2 o 3 pedazos, ni me acuerdo. Entonces se acercó un oficial y me preguntó, uno subió. Y entonces Turcios me había dado una colita de quetzal y tenía el corazón de Jesús en la cédula. Entonces, cuando abrió la cédula y vio el corazón de Jesús y una plumita de quetzal, a usted no, me dijo. Y otro se me acercó por la ventana del bus, por la ventanilla, y me dijo, ¿a usted ya la registraron? Sí, gracias, le dije, ¿no quiere un pedazo de sandía? No, gracias, me dijo. Y ellos se centraron más en una señora que traía muestras médicas. Eso fue lo que me salvó. Entonces, cuando llegué a la capital, me fui directamente a la casa donde vivía y vivía con mi prima. Y me preguntó, y la han estado llamando, me dijo. Es que me acabo de escapar, le dije, de los militares. Ahí había un tapón en el puente Belice. Entonces me dijo, ¿quiere un octavo? Sí, le dije. Entonces me dio un octavo, fíjese, puro licor ese fuerte. Fíjese que me lo echó en un vaso y me lo tomé. Y no me dio ni frío ni calor. Era la tensión tan grande que tenía. Y entonces al rato me llamaron y dije, estoy viva. No me agarraron. Entonces me fueron a traer a la casa. Pero sí, eso era parte del trabajo, pues, porque yo llevaba correos para la dirección. Y la otra función que yo desempeñaba no era solamente a nivel de dirección la correspondencia, sino también a las casas de los compañeros que estaban en la guerrilla. Iba a sus casas, les entregaba
las cartitas que mandaban, ¿verdad?, para ellas o sus hijos. Y también la otra tarea fuerte era los alimentos. De mí dependían los alimentos. Entonces sí me tocaba, tenía otro compañero aquí en la ciudad con el que yo hablaba y algunas veces no teníamos dinero. Y entonces mi mamá me prestaba. Tengo que agradecerle a ella que toda la vida me apoyó, ¿verdad? Pero entonces en la guerrilla sí era, llegaba uno y se hacían las reuniones, todas las explicaciones, cómo estaba el terreno, todo. Y cuando iba a llegar, por ejemplo, la comida había que coordinar para que la gente bajara a la orilla de la carretera a recibir la comida. Y también me tocaba llevar a compañeros, y muchas veces me tocó junto con, era un compañero que manejaba muy bien, se llamaba Ivo se llamaba, no me acuerdo ahorita el apellido. Ivo era el que manejaba, era un compañero muy bueno para manejar. Yo le decía que era gángster para manejar, era operativo. Entonces muchas veces llevábamos a compañeros que iban a subir, llevamos a Turcios Lima. Y también en otra oportunidad me tocó subir a Rosa María, otra compañera guatemalteca, que también estuvo en la guerrilla. Íbamos con él y la llevamos. Pero supuestamente íbamos clandestinas y pasamos a un restaurante en Teculután. Y ahí estaba un muchacho que después se volvió esposo de su prima. Así que nos cachó ahí. Pero entonces también me tocó subir a Rosa María, pues. Pero era parte de mi trabajo, ¿verdad? Entonces era correo, era de personas también, ¿verdad? Cuando querían llevar, porque teníamos que controlar la carretera, parar a comer algo. Generalmente llevábamos sanguchitos y café en un termo, pero sí era bien fuerte eso, ¿verdad? Y yo siento que había mucha solidaridad porque los compañeros a veces tenían la ropa abierta, se había descosido, se habían trabado los pantalones. Entonces también había que conseguirles algo, ¿verdad? O los zapatos, las botas que uno llevaba a dejarlas. Y no a creer que buenas botas, sino las más baratas, ¿verdad? Pero sí era mucho respeto. De verdad, yo comía con uno y dormía con otro porque tenía un poncho así hermoso. Entonces no sentía frío. Y entonces me molestaban porque decían que alegre vos, le decía. Yo le doy de comer y con vos se duerme. Y me guardaban, cuando conseguían alguna cosa buena de comida, me guardaban un pedacito, fíjese. Entonces yo tengo muy buenos recuerdos del cariño, de la solidaridad, del respeto de todos los compañeros. Realmente admirable. Claro, claro. Para ubicar un poquito a nuestros queridos internautas de la palabra, la memoria y la historia, decir que estas experiencias de doña Marta Aurora de la Roca, como correo, como responsable de abastos, entre la guerrilla y la ciudad, ocurrieron entre el año 64, 65, que es el momento donde Turcios Lima está fundando y formando la guerrilla Edgar Ibarra, donde ocurren lo que ella nos acaba de contar. Si usted me permite, voy a darle paso a otra tanda de comentarios y saludos de nuestros queridos televidentes. Dice Raíz Maya, le manda saludos. Muchas gracias, Raíz Maya, por estarnos viendo. Kits Bisma, un gran abrazo a Marta Aurora.
ella ya se ha vuelto un asiduo contertuliante en estas jornadas. Marco Tulio Calel Chacac, salud Martita, su energía, valentía, muy, muy interesante. Dios te bendiga, adelante mujer valiente, dice Marco Tulio. María la Chiqui Ramírez nos cuenta, ser correo era más peligroso que estar montañado. Claro que sí, y las anécdotas, la anécdota de la sandía con las tolvas es una prueba de ello. Otro comentario de doña Chiqui Ramírez dice que debido a que era más peligroso ser correo que estar montañado, por eso Martita no usaba falda. Pues sí, solo pantalón. Es cierto. Siempre era más cómodo, más fácil. Sí, porque de todas maneras a veces había que bajar por los ríos secos. En una de esas me caí y tengo una soldadura intercervical de las vértebras porque caí así sentada, como de noche y sin poder usar mucha luz. Era peligroso también, y las culebras. Entonces sí, nos espinaba. Yo pasaba llena de espinas, sí, de los brazos, porque era para esconderse también. Sí, no era fácil, de verdad, pero había que hacerlo porque era necesario. Sobre todo porque para valorar a la mujer. Para mí eso significó mucho, porque demostré que, siendo la primera mujer en la Edgar Ibarra, tenía que ser fuerte. Yo dejé a mi hijo de 8 meses. Y yo me iba, de verdad, me iba a llorar atrás de los pinos. Porque sufría, pues, pero también sabía que no lo podía cargar. Imagínense, me agarran a mí, nos matan a los dos, Dios guarde. Entonces sí, era un sacrificio, pues, dejar la universidad, dejar la familia, porque uno no se podía comunicar con la familia, porque en mi casa tenía una posta permanente de la policía. Entonces era romper todos los vínculos con la familia. Era duro, pero por seguridad era importante mantener eso, ¿verdad? La disciplina. Costaba, fíjese. ¿Sabe cómo se llamaba el compañero que manejaba? Ivo Pineda. Él era su compañero allí en Abastos. No era mi compañero de Abastos, había otro compañero de Abastos, pues no me acuerdo cómo se llama. Él era como el chofer operativo, cuando había que llevar a Turcios, a Loncebas, o así como en este caso a Rosa María, a Mirna Páez, la llevábamos, pues, ¿verdad? Porque era parte del trabajo que teníamos que desarrollar. Y siempre andábamos sin dinero. No nos alcanzaba. Entonces, hay muchas compañeras caídas en la lucha, ¿verdad? Judith Mena, que ya le decía que cayó defendiendo una casa de seguridad en Shela, junto con una compañera campesina. También Nora Páez cayó también en la montaña, en Zacapa, me parece, durante el gobierno de Araña. Clemencia Páez, su hermana, también cayó. Cayó Amada también, que le decíamos la negra. Era una mulata muy guapa, muy fuerte. Ella era capaz de cargar un quintal. Yo apenas cargaba 50 libras y me doblaba. Pero la negra muy buena también. A ella la mataron aquí en un contacto. Entonces sí, yo pienso que es importante valorar el papel de la mujer en la lucha revolucionaria.
la Chiqui Ramírez, que gracias a Dios está bataleando, está luchando y que gracias a ella estoy aquí ante usted. Y la Chinita, mi amiga del alma también. Son compañeras, amigas, hermanas del corazón, ¿verdad? Y que ahí están luchando. Claro. Un listado de mujeres valientes que usted nos acaba de hacer, que no solamente deben de ser recordadas, sino valoradas en todas las dimensiones de su compromiso, de sus desapegos, de estas renuncias a la familia, a los propios hijos, a las comodidades, todo en aras de un ideal que perseguían en aquel momento. Siguiendo la cronología, después de que usted era, que hacía todas estas funciones para la Edgar Ibarra, en el año 66 es cuando ocurren, 66-67 es cuando ocurren el entrenamiento de este grupo de mujeres centroamericanas en La Habana, que es tan importante en la historia de la participación de las mujeres revolucionarias en América Latina y que habría que ponderar más. Y nos contaba que regresando, sufre esta caída, donde desafortunadamente muere estos dos compañeros y que posteriormente usted salió hacia México, ¿no? En medio de un clima de represión muy fuerte en Guatemala, ¿no? Que marcó el fin de lo que historiográficamente se llama el primer ciclo de la lucha revolucionaria. ¿Nos podría contar un poco de sus vivencias en México? Bueno, la verdad es que tengo muy bellos recuerdos de la gente de México. A mí me sacaron después de que había estado secuestrada para México. Llegamos al Distrito Federal y había una casa de seguridad, pero en esa época me parece que la organización estaba muy debilitada por la represión. Mucha gente había salido del país, otros habían caído. Y entonces no era muy buena la comunicación ni la atención. Entonces la primera época yo no sé ni cómo resulta uno relacionándose con personas así que ni tiene idea de que existen. Pues la primera época viví con una francesa que era amiga de un señor ahí que tenía un apartamento que ni usaba. Entonces a ella se lo dio, pues, y ella me llevó a vivir ahí con ella. Se llamaba Nicole. Después de eso hice contacto con una compañera mexicana que aprecio muchísimo, que ya debe haber muerto. Se llamaba Mireya Cueto, hija de una pintora muy importante. Y Mireya me acogió como hermana, la verdad. Entonces yo estuve viviendo ahí con ella. Y ahí, porque yo tenía un trauma muy fuerte. Yo veía a un tipo con sombrero y empezaba a temblar. Tenía mucho miedo. Entonces ella me ayudó mucho. Empecé a trabajar con ella porque tenía otro amigo ahí que hacía serigrafía. Y entonces yo me ponía a ver cómo hacían todo lo de la serigrafía. Y tenía una máquina de coser y como mi mamá cosía, entonces yo tengo los principios básicos, ¿sabes? Para coser, cortar, hacer un poco de dibujo y modelar. Entonces empecé a trabajar cosiendo. Entonces cosía cosas que ella me conseguía, sus amigas que tenían dinero, me
Me hablaban y yo les hacía lo que quisieran, remiendo, ruedos, cualquier cosa, que ya era un dinero, pues. Y después también trabajé con ella en una escuelita activa, con niñas pequeñitas, porque yo también soy maestra. Y entonces niños chiquititos iban y se les enseñaba a hacer un teatro con cajas, hacíamos todo con desperdicios, utilizábamos, y luego pintura de dedos, de manitas, collares con pasta. Entonces, y ella me pagaba. Además que yo vivía ahí en su casa. Ella me ayudó mucho y después conseguí otro trabajo. Y ahí yo ya tenía un horario, entrar a una oficina y cumplir con todo lo que eso implicaba, ¿verdad? Entonces, estando ahí, me contactaron otra vez. Era por parte de Mario Payeras. Entonces me hablaron y como gallina que come huevo, ¿verdad? Aunque le quemen el pico. Volví otra vez a colaborar. Pero ya en esta época sí era ya con la otra guerrilla, ¿verdad? Entonces ahí era bien bonito, porque me llamaban a determinada hora por teléfono y yo era el contacto. La gente que venía de la isla me contactaba y yo los conectaba con la gente que los recibía. Y ya luego venían para Guatemala para formar el otro núcleo guerrillero. Claro. Usted está hablándonos de un momento que es poco conocido, ¿no? Después de toda la desarticulación del movimiento revolucionario en Guatemala, en Cuba, Rolando Morán, César Montes, Fernández Izaguirre, el propio Mario Payeras y un grupo muy amplio que se encontraban entrenando allá, empezaron a llegar a México para formar lo que en su momento se conoció como la nueva Organización Revolucionaria de Combate, ¿no? Sí. Que después va a ser el Ejército Guerrillero de los Pobres. Entonces, estamos ante una de las fundadoras del EGP, ¿no? De los trabajos iniciales que dieron origen a esta organización que fue tan importante ya en la década de los 70, los 80 y hasta la firma de los acuerdos de paz. Tenemos más comentarios, doña Marta, permítame un minuto. A ver. Dice Rolando Moy Pérez. ¿Y por qué el grupo FARC no le dio su apoyo en sus penalidades que pasó en Guatemala? Si pudiera contarnos cuál fue, si hubo este apoyo por parte de FARC en todas estas penalidades que nos contaba en la última parte de su estancia en Guatemala. Bueno, lo que pasa es que también, digamos que los después que mataron a Turcios, quedó César. Y también el compañero que era responsable, Camilo creo que se llamaba, que era responsable en la ciudad, me parece que había aquí una colaboradora francesa. Y entonces él, por ir a verla, salió, había toque de queda y lo mataron. Entonces como que había una presión muy fuerte sobre la gente organizada. Entonces, realmente yo considero que fue una oportunidad haberme llevado para México, porque después de que yo me escapé de ese secuestro, fui a dar a la casa de un compañero. Y después me llevaron a otra casa para sacarme para México. También porque yo quedé muy mal de los nervios.
no, yo creo que todavía me duele mucho todo lo que pasó. Entonces, yo creo que allá en México me consideran un psicólogo, pero solo fui a una sesión, porque es un poco raro el señor, entonces no me gustó. Entonces sí hubo una atención para mí, pero no es lo mismo verla venir que venir con ella, porque la situación ya de presión, andar uno en la calle como si nada, no se puede, ¿verdad? Porque con todos los patrullajes que habían, es difícil, fíjese, realmente hay que vivirlo para entenderlo. Claro. Bueno, Rolando Moy Pérez, esa sería la respuesta. Si hubo un apoyo por parte de las FARC hacia doña Marta Aurora de la Roca, tanto para salir a México como ya estando aquí para atender sus penalidades. Hace, hace Rolando Moy Pérez un comentario que voy a leer textual. Dice, y hasta hoy día los grupos llamados socialistas aquí en Guatemala siguen igual, solo usan a muchas personas sin éxito alguno. Solo los jefes se enriquecieron y continúan enriqueciendo. Y eso le llamo fracaso socialista en Guatemala, ¿no? Muy respetable la opinión de Rolando Moy Pérez. No sé si usted, doña Marta Aurora, quisiera responderle algo a nuestro querido internauta. Yo creo que respeto su opinión, pero realmente socialismo puro, difícil. Realmente, porque la teoría es una cosa y la práctica es otra. Entonces, yo creo que un poco se trató de plasmar la experiencia cubana en nuestro país. Y eso no es posible porque somos culturalmente totalmente diferentes. Incluso dentro de Centroamérica. Nuestro país no tiene nada que ver con El Salvador o con Honduras. Somos muy diferentes. Tenemos una variedad de etnias que nos orgullecen y que tenemos que respetar y cuidar. Entonces, ¿con cuántos idiomas contamos aquí en el país? Pues, entonces, integrar a esa masa del pueblo, concientizarlos con tan baja educación que hay, es muy difícil. Porque es gente que no lee. Aquí en nuestro país no hay cultura de lectura, no hay. Entonces ni la fomentan, porque ahora todo, y ahora más por internet, solo bajan, pegan y ya, ¿verdad? Cortar y pegar y ya estuvo. Y a veces ni siquiera leen lo que han bajado. Entonces la educación aquí no es de mucha calidad, que digamos, como para formar conciencia. Y la otra cosa es el pensum de estudio, que nada que ver con nosotros, porque la historia no es esa, pues. Nosotros no estudiamos la historia, nuestra historia como es. Y ya veo el mismo presidente irrespetando a nuestros hermanos, pues. Eso no puede ser. Da vergüenza, fíjese. Muy bien, Rolando Moy Pérez, espero que el comentario que hace doña Marta Aurora de la Roca genere más discusión y más intercambio de ideas. Muchas gracias por vernos, sintonizarnos y comentar. Kit Bitman nos pide que por favor Marta responda a las preguntas de Rolando Moy Pérez, ya está dado. Isaac Historiador manda felicitaciones, muchas gracias Isaac. Trudy Mercadal, ¿queda grabado este valiosísimo testimonio? Sí, queda grabado, queda disponible en la página de Facebook y próximamente vamos a subir toda la serie al canal de YouTube de Prensa Comunitaria. Ya les estaremos avisando por
si ustedes quieren volverlos a ver o compartirlos o usarlos como material para alguna reflexión. María Chiqui Ramírez dice, Lidia Lucero, no entiendo el comentario, doña Chiqui. Ana Cofiño nos pregunta, o más bien le pregunta a usted, doña Marta, saludos Ana, ¿qué la hizo separarse de la organización? ¿De las FARC? Ajá, supongo que sí, ¿verdad? Si nos puedes precisar, Ana, la temporalidad, pero bueno, en principio de las FARC, como lo que veníamos platicando era su paso de las FARC a la NORC. Bueno, sí que me aclare porque la verdad es que yo me quedé abandonada en México por parte de las FARC, pero yo pienso que fue parte de la gran conmoción que había sobre las FARC aquí, porque también el compañero que estaba encargado de viajar a México también murió. Es decir, que fue un poco, y como la estructura ahí era lineal, es decir, que en una célula se conocían dos, tres, pero no sabía lo que pasaba con la otra. Y si a este encargado lo eliminaban, se quedaba esa célula volando, porque no había otro contacto. Y eso es una limitante, pues, pero también es la seguridad, la compartimentación. La compartimentación era muy cerrada. Entonces, yo creo que un poco de eso fue lo que pasó. Yo me quedé abandonada y no solo yo. Hubo otros compañeros que también se quedaron volando en México. Y entonces eso nos obligó a buscar manera de sobrevivencia. Por eso fue que yo en México trabajé. Y me alegro mucho porque hice buenos amigos, como esta persona, Mireya Cueto, que fue para mí un ángel, porque sí me ayudó para todo, y Nicole también. Me ayudaron muchísimo, porque también no es fácil salir de un trauma y seguir como que si nada. No, quedan huellas. Yo tengo huellas de eso. Por eso, cuando yo voy en la calle, me voy contrachecando. Y eso ya no debiera ser, pues, porque yo ahorita ya pasé a la historia. Pero sin embargo, le quedan a uno resabios de sus experiencias. Eso no se elimina así de un plumazo. A pesar de los años, uno sigue con eso adentro. Claro, son experiencias de vida muy fuertes que marcan definitivamente la existencia. Entonces, debemos entender que no tanto es separación, sino que se quedó, dice usted, volando, sin Sí, contactos con las FARC, y eso la hace integrarse al nuevo núcleo. sí. Pero lo que yo le quería decir es que yo me quedé allá y cuando me encontraron yo ya trabajaba. Y no sé cómo me encontraron, la verdad. Pero sí fue un vínculo entre Cuba y Guatemala, pues. Cuba, México, Guatemala. Yo creo que fue un buen papel porque también no me afectaba anímicamente porque era un contacto telefónico. Yo sentía que no me estaban dañando. ¿Verdad? Luego, posteriormente, Benedicto me habló pues porque estaban sin dinero. Y entonces yo me fui a una casa de seguridad. Entonces viví como en 3, 4 casas allá. Entonces hacíamos pantalla con otro compañero que también trabajaba, como que éramos un matrimonio. Y nada que ver, pues. ¿Verdad? Éramos un matrimonio fuera de la casa. Pero ya adentro, no éramos compañeros
organización. Y entonces yo entregaba mi cheque completo, porque eso servía para mantener la organización. Entonces también contribuíamos y a mí me daban exactamente un poco de dinero para el transporte y otro para algún jugo que tuviera necesidad de tomar, pues. Pero sí se trataba de levantar la nueva organización, ¿verdad? El Ejército Guerrillero de los Pobres, que luego se les cambió el nombre, Claro. porque realmente sí. Sí, esos años que usted cuenta de su estancia en México son muy importantes para el movimiento revolucionario guatemalteco, porque, bueno, primero era que pudieran salir los combatientes de la isla, que era lo que usted ayudaba a operativizar, y ya después el traslado a la zona fronteriza hasta llegar al año del 72, cuando ingresa el contingente armado, pero desde antes otros más hicieron una labor de zapa, de trabajo preparativo en la ciudad. Sigo con los comentarios. Dice Isaac Historiador, es necesario reactivar los valores revolucionarios para los guatemaltecos. Giovanni Álvarez le manda saludos. Chiqui Ramírez nos precisa su comentario. Lidia Lucero, otra heroína entre muchas otras que han sido invisibilizadas. ¿Usted conoció a Lidia Lucero, doña Marta? No. No. No la conocí. No, ha de haber muchas más mujeres que participaron y que son desconocidas porque no ha habido como una recapitulación de todo. Incluso yo ahora me doy cuenta que hay nombres que he olvidado y tengo que recordarlos. Claro. Entonces es un esfuerzo así de memoria y de traumas, pues, porque empieza uno a vivir el pasado otra vez y como que eso cuesta. Claro. Muy bien. En lo que les cuento, voy leyendo los mensajes como me van apareciendo en, en el Facebook. Entonces, todavía faltan más comentarios, pero vamos a hacerle una pregunta más a doña Marta antes de leer otros más. Uno de los motivos de este programa, doña Marta, es preguntarnos, de hecho ese es el título del programa, ¿quién dirige la revolución? Y es para cuestionarnos sobre cómo eran las relaciones entre el PGT y el movimiento guerrillero, los frentes guerrilleros. ¿Usted qué nos podría contar al respecto? Yo pienso que las relaciones no eran muy buenas porque nosotros teníamos un compañero aquí que era responsable de la guerrilla urbana, que se llamaba, era estudiante de ingeniería también. Si me acuerdo el nombre, José María Vides. Entonces él decía que la política del partido era llegar a la orilla de implementar la guerra y retirarse. Llegaban a la orilla y se retiraban. Y entonces un poco dejaban a la juventud, porque nosotros fuimos la Juventud Patriótica del Trabajo. Y con nosotros se fundaron las FARC, con todos esos jóvenes. Y después Chema, y lo decía abiertamente, es como si ellos nos utilizaban, ¿verdad? Y entonces a veces ellos hacían acciones de recaudación y luego el partido, cualquier gasto que se hacía lo cobraba. Entonces para nosotros sí era difícil pues la sobrevivencia, porque aunque yo ya no estaba en mi casa, puedo decir tranquilamente que mi mamá me seguía ayudando económicamente. ¿Verdad? Yo creo que es el caso de la mayoría.
Entonces sí había como tal vez algo generacional, pienso, porque también los intereses de los mayores no son los de los jóvenes. Y entonces como que había ahí un choque, fíjese. Okay. Es cierto. Había una profundas diferencias de concepción, Sí, compromiso respecto a la guerra. sí. Tenemos más comentarios. Sí, Ana Cofiño nos confirma que sí, que estaba preguntando sobre FARC. Nos pregunta si usted conoció a Rogelia Cruz. Sí, sí la conocí porque yo estudié en Belén y ella venía 1 o 2 años atrás de mí y sí me di cuenta cuando era reina de belleza. Pero en esa época sí no tengo muy claro, parece que alguien de las FARC se organizaron y mataron a alguien de la embajada. Y entonces en represalia secuestraron a Rogelia Cruz y a una hermana de John Sosa. Y entonces las tenían prácticamente secuestradas y les hicieron barbaridades. Y después aparecieron muertas. De verdad había que agregarlas a la lista. Aparecieron muertas, me parece que debajo de un puente. Lamentablemente no pude ir a la hemeroteca para buscar más datos por esta pandemia, pero sí creo que ya me entró el gusanito de la investigación y sí voy a tratar de rellenar los datos que ahora conseguí. Porque sí es muy difícil ubicarse en tiempo y espacio, porque ha pasado mucho tiempo. Claro. Tenemos un comentario más de Rolando Moy Pérez. Ya leímos tu comentario completo. Le pregunta por qué salió del movimiento. ¿De cuál Supongo movimiento? ya. Pregunta además que si conoció al comandante Pancho. Ah, es que el comandante Pancho era de Orpa y ellos operaban en otro lugar, no lo conocí. Además, el clandestinaje no permitía las reuniones así de gente, pues cada quien estaba en su lugar y nada de relacionarse. Incluso uno rompía con su misma familia. Entonces, imagina, los amigos se olvidaban, definitivamente. Además, yo no, la gente en esa época de las FARC, por todo lo que pasó, las muertes, todo, muchos nos quedamos volando en México. Y por eso fue que la gente cuando estaba regresando empezó a contactarnos. Pero yo nunca pregunté cómo fue que a mí me encontraron, sí, porque México es una ciudad muy grande. Me encontraron. Muy bien. Mire, dice Rolando, Dios la bendiga, un testimonio verdaderamente de una heroína revolucionaria. Lástima que hoy todo eso se perdió. Ya solo ingenuos existen. Saludos y bendiciones a ambos. Excelente testimonio. Abrazos fraternales. Igualmente, Rolando Moy Pérez, un abrazo fraternal de mi parte. Es un gusto que nos estés viendo y que nos compartas tus preguntas y valoraciones para ir reconstruyendo esta parte de la historia. Lamentablemente, como comenta doña Marta, pues no conoció al comandante Pancho, ¿no? Pero sería muy bueno también contar, una de las organizaciones de las que se tiene menos conocimiento es precisamente de ORPA. Dejé para el final una pregunta que hizo Erandi Reséndiz, con la que quisiera concluir esta entrevista.
¿Usted le reclama algo a sus compañeros, a las organizaciones donde militó? Bueno, yo creo que con las FARC nada, porque era una organización muy joven, sin experiencia y tal vez siguiendo métodos que no estaban acordes a la realidad nacional. En realidad me tocó vivir con altos dirigentes pues en las mismas casas, no directamente con ellos, ¿verdad? Y sí me di cuenta del trabajo que hacían. Ahora, del EGP, ahí me echaron. Porque yo me quedé aquí en la capital y la desbandada que hubo del EGP por la represión, creo que fue en los años 80. Salí para Nicaragua. Habían tratado de mandarme que a Cuba, que a Costa Rica. Y yo dije, bueno, a Nicaragua sí, porque de ahí puedo regresar más fácil. Y yo fui a un contacto, porque yo trabajaba allá en una agencia de prensa, porque también me tocó trabajar, que fue muy bueno, por cierto. Y me acusó una compañera, porque habían separado a otros compañeros por X o Y, no sé. Entonces me acusaron de que yo estaba pasando información a ellos, cosa que no era cierto porque yo ni conocía esas cosas, las casas que había más. Entonces me separaron. Para mí fue muy doloroso porque fue toda mi vida tirada a la basura. Y sí me costó mucho recuperar, porque yo sentía que había una discriminación muy grande, pues. Pues después de que me echaron, porque no tiene otra palabra, yo conseguí trabajar. Estuve trabajando una época en el Ministerio del Interior para mantener a mis hijos. Luego el gobierno me ayudó también. Tengo muy buenos recuerdos de Nicaragua. Gente muy buena, muy solidaria. Pero sí, mis compañeros ahí fallaron. Una compañera, ¿verdad? Me malinformó y no averiguaron si era cierto, sino para afuera. Simple, porque me comí un helado con unos disidentes. Ese fue mi pecado. Entonces sí, es fuerte, porque uno no está ahí más que por convicción y por creer en la lucha revolucionaria. Pero hay compañeros que están buscando posiciones. Yo lo veo ahora, hay tantas organizaciones con X o Y que yo no conocí, que no hicieron nada, y sin embargo gozan de un prestigio inmerecido. Sin embargo, sabemos también, compañeras, que tenemos un perfil muy bajo. Y yo voy a seguir así, porque así soy y porque me acostumbré en el clandestinaje. Pues yo empecé prácticamente en militancia como a los 17 años. Entonces, a estas alturas es muy difícil. No me arrepiento de mi vida revolucionaria, de ninguna manera. Creo que la mujer debe luchar, tiene un lugar y tenemos que pelearlo y hacernos respetar. En el clandestinaje es difícil porque uno no sabe de dónde vino el golpe o a veces sí lo deduce, pero sí, es fuerte, es fuerte. Una vida revolucionaria llena de vicisitudes, de dificultades a las que usted se enfrentó y venció.
no se puede reducir a 1 hora y media de entrevista. Cada una de sus respuestas, de sus palabras, nos da para platicar con usted muchas horas más, ¿no? Pero lamentablemente no podemos abusar del tiempo y la paciencia de nuestros queridos internautas, pero yo por lo menos me quedo muy impresionado y muy agradecido por la valentía de salir a dar su testimonio, por compartirnos su vida, por hacernos partícipes y sus cómplices. Y espero que esta no sea la última ocasión y que podamos seguir platicando con usted y conociendo más de su vida y de su trayectoria revolucionaria. Muchas gracias, doña Marta. Se lo agradezco de corazón. Gracias, Fabián. Igualmente por haber tenido la paciencia de esperarme a que reacomodara mi cerebro. Pero muchas gracias a usted y a los compañeros que nos escuchan, ¿verdad? Gracias a todos. Muy amables. Queridos internautas, queridas internautas de la palabra, la memoria y la historia, hemos presenciado un testimonio de vida bastante profundo, impresionante. Y a mí solamente me queda agradecerle nuevamente a Marta, agradecerles a ustedes por acompañarnos e invitarlos para el próximo sábado en una emisión más de su programa. Que tengan muy buena noche y hasta siempre.